Buenos días a todos. Les agradecemos su asistencia. En el día de hoy iniciamos el ciclo académico del Grupo Psiconex del Departamento de Psicología. La modalidad de trabajo para el día de hoy consiste en un conversatorio. Tenemos como invitadas a la profesora Gloria Patricia Peláez, fundadora del Grupo Psiconex, actual decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y contamos también con la presencia de la profesora Marta Vélez, profesora del Departamento de Psicología, también miembro del Grupo Psiconex, que lidera la línea de conexiones. Les damos entonces la bienvenida y esperamos que luego de sus presentaciones, al final, podamos entonces compartir un rato de preguntas, de discusión, luego de finalizar las presentaciones de cada una de las docentes. Bueno, ¿se oye? Buenos días. Bueno, un poco el trabajo mío hoy es una especie de seguimiento muy de la mano de un pensador contemporáneo que se llama Wolfgang Gigerich, alemán, junguiano, y voy a simplemente a esbozar, ¿sí se oye? ¿Sí? Simplemente voy a esbozar uno de los asuntos, entre muchos, que trabaja Gigerich en su extensísima obra. Yo intenté dictar un curso sobre él, pero bueno, hubo una falla de comunicación porque realmente nadie sabía quién era. Pero esta vez el pensador más ácido y más desafiante, no solamente como, digamos, avanzador de la teoría de Jung, sino que igualmente tal vez por avanzar este pensamiento, pisa muchos callos y lesiona, digamos, muchos intereses. Es tremendamente crítico y, bueno, esto nos pone de presente frente a unos asuntos que yo escogí precisamente por contemporáneos para nombrar y esbozar algunos de sus puntos. Wolfgang Gigerich nació en Wiesbaden, en Alemania, en 1942. Es un psicólogo formado como analista junguiano y una figura controvertida en el ámbito de la psicología analítica. Gigerich estudió literatura en Alemania y Estados Unidos, llegando a ser profesor en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey. Posteriormente inicia su formación como analista en el Instituto de Stuttgart de Jung, en Alemania. Luego se traslada a Wernhausen, cerca de Múnich, y desde el verano del 2008 reside en Berlín, ejerciendo en la actualidad como psicoterapeuta y supervisor de analistas en formación. Es un gran conferenciante, escritor prolífico, y su obra es considerada un desarrollo del pensamiento junguiano clásico. Su obra ha sido considerada como un avance radical en el pensamiento junguiano, denominándose pensamiento junguiano de tercera ola, en referencia a la obra de Jung mismo y a la escuela arquetipal de James Hillman, o pensamiento junguiano de segunda ola. Esto es una cita de Nietzsche de Así habló Zaratustra. Ay, llega el tiempo en que el hombre no dará ya a luz ninguna estrella. Ay, llega el tiempo del hombre más despreciable, el incapaz ya de despreciarse a sí mismo. Mirad, yo os muestro el último hombre. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la creación? ¿Qué es anhelo? ¿Qué es estrella? Así pregunta el último hombre y parpadea. La tierra se ha vuelto pequeña y entonces ella da saltos al último hombre que todo lo empequeñece. Su estirpe es indestructible,
como el pulgón. El último hombre es el que más tiempo vive. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres y parpadean. Enfermar y desconfiar consideran lo pecaminoso. La gente camina con cuidado. Un tonto es quien sigue tropezando con piedras y con hombres. Un poco de veneno de vez en cuando, eso produce sueños agradables. Y mucho veneno al final para tener un morir agradable. En otro tiempo todo el mundo desvariaba, dicen los más sutiles y parpadean. Hoy la gente es inteligente y sabe todo lo que ha ocurrido. Así no acaba nunca de burlarse. La gente continúa discutiendo, mas muy pronto se reconcilia. De lo contrario, ello estropea el estómago. La gente tiene su pequeño placer para el día y su pequeño placer para la noche, pero honra la salud. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres y parpadean. Estoy convencida que el sueño se mueve hacia la comprensión de la realidad a partir del vértigo que nos producen los vacíos, las aguas movedizas y las fisuras en el pensamiento de aquellos que nos antecedieron, desafiados precisamente por la realidad. Por supuesto que primero deben ser comprendidos y, por tanto, en esa comprensión hacer visibles las grietas que nos atraen y sobre las cuales podemos tejer, construir puentes o, de un modo acaso más radical, permitir que emerjan lo que las grietas guardan en su profundidad, de modo que surjan como rupturas, quiebres. El pensamiento avanza, no sobre el hecho de la repetición, menos aún con el ejercicio mecánico que nos dan sus instrumentos y sus métodos, ni en la conservación de antiguos sistemas superados por la realidad misma. La lógica de la psique se mueve, cambia, se transforma, y el acercamiento a ello solo puede hacerse mediante el despliego de las contradicciones internas que se encuentran en el seno mismo de su transformación. Solo comprendemos la realidad, o al menos nos acercaremos a ella, dejando de lado las falsas fidelidades que en el fondo terminan convirtiéndose en los fanatismos que de todo nos protegen y todo destruyen. Al hacer esta presentación de un pensador tan ácido, tan crítico, que cuestiona a fondo, mueve y conmociona, que empuja el pensamiento y muchas veces nos pone frente al vértigo de una realidad de la que acaso no queramos ver y sí abandonar, negar, cerrar los ojos, espero no herir susceptibilidades sino matarlas. Muchos asuntos me han acercado a Wolfgang Jägerich. Tengo que reconocer que en primer lugar, es decir, en la superficie y el impacto, ha sido esa especie de gusto pueril por lo que rompe, transforma, cuestiona. Luego, un poco más profundamente, en la epidermis, su hondo sentido crítico. Y ya en el corazón, luego de haber leído muchos de sus artículos, el asombro por la profundidad de su conocimiento de la obra de Jung y el despliegue magnífico que hace de sus contradicciones. Jägerich nos desafía a la comprensión profunda de la psique como el alma de nuestros tiempos. Nos reta a este acercamiento y penetración al nudo de nuestra época tecnológica y nos conmueve en el señalamiento de las quimeras de una psicoterapia centrada en el ego y determinada por la ayuda, el afán de una supuesta cura y protegida por diagnósticos que ignoran lo que en el fondo de esas llamadas enfermedades, que yo prefiero llamar padecimiento, sufrimiento y dolor, se revelan como palabra del alma. Esta exposición es apenas un acercamiento plagado de preguntas y unas cuantas intuiciones cuyo pendiente se encuentra determinado por la falta en la traducción a nuestro idioma de los libros completos de Jägerich. Solo contamos con un puñado de artículos, válidos en sí mismos, pero en cierto modo vacíos frente a la posibilidad de una crítica, dada la ausencia ya nombrada. Sin embargo, esos artículos poseen en ellos la potencia de la inquietud, la desazón de las preguntas y la atracción de un movimiento que se agita sobre el fondo de nuestra contemporaneidad. Espero pues que podamos escuchar sin prejuicios ideológicos, reconociendo sí, acaso como un compañero siempre presente,
la inquietud frente al vértigo y algunos planteamientos que conmueven nuestro estar en el mundo. Voy pues de la mano de Wolfgang Jägerich, corro el riesgo, no sin antes advertir que aquí no hay fórmulas ni consejos, menos aún espectáculo, happenings, entretenimiento. Es la pregunta siempre presente por el decirse del alma. 3 son los principios de la teoría de Jung que constituyen la base o el fundamento del planteamiento de Wolfgang Jägerich y por tanto se constituyen en asuntos nodales de la plataforma a partir de la cual construye sus reflexiones, imprimiéndole siempre el movimiento investigador de aquello con lo que en nuestros tiempos, tristes tiempos, nos empujan e incluso, diría yo, nos arrastran también pese a nosotros mismos. En su libro Transformaciones y símbolos del libido, o como fue llamado posteriormente, Símbolos de Transformación, Jung marcó los mojones y puso los cimientos de un campo que no solo señalaba los límites con respecto a su concepción primera al lado de Freud acerca de la psique, sino que delimitaba también el ámbito de sus nuevas visiones y miradas sobre el fenómeno de la vida del alma. Este trabajo fundante y fundamental contiene asuntos que, siguiendo las señales del pensamiento de Jägerich, nos permitirán abordar aquello que reclama la profundización y las posibilidades a la luz de los cambios y transformaciones que revela nuestra realidad contemporánea y las preguntas con las que ella nos desafía. El primer elemento de Jung es: la psique crea la realidad todos los días mediante la imaginación. La segunda, la psique nos rodea por todas partes. Y la tercera, la existencia de una psique objetiva. La primera afirmación se encuentra ya presente en el título de esta obra. La libido se mueve y se transforma, y lo hace, según Jung, mediante la imaginación, mediante las imágenes. El alma se transforma y la manifestación de su transformación aparece o se manifiesta en las formaciones simbólicas que se cristalizan en las particularidades de cada época histórica. En este sentido, la obra de Jung nos obliga a comprender el alma, que es un concepto mitológico, como la expresión de nuestro estar en el mundo. Pero debemos afirmar a continuación que el modo de estar en el mundo no es una propiedad de un individuo o de los individuos, sino más bien que éste se encuentra determinado por el movimiento y las transformaciones del alma de una época específica. La segunda afirmación que podemos encontrar en este texto es la existencia de una red de raíces, un rizoma, compuesto por unas protoimágenes, imagos o arquetipos según la evolución de su pensamiento. Esta red es el soporte de la vida psíquica, de la psique, y sobre el fondo de estas imagos o arquetipos articulados en red se produce el movimiento, las transformaciones, las metamorfosis. Sin embargo, como raíz de raíces, como rizoma, como fundamento revelado primeramente en los mitos, en los cuentos infantiles, en las sagas de los héroes, y desplegados posteriormente en todas las formaciones simbólicas de la humanidad, no acusan, no nombran, ni se refieren a la vida particular de los individuos, ni las especifica o determina en ellos. Se trata, pues, de esa red imaginaria sobre la cual brota y se da la vida, y en cuyo movimiento y transformación se producen los grandes culturales, la lógica de la psique, su movimiento. Así pues, los seres humanos nos sostenemos simbólica y vitalmente y brotamos como particularidades, inflorescencias, dirá Jung, de esa gran raíz de raíces o articulación de imágenes sobre las cuales el individuo se desarrolla. Tendríamos que afirmar en consecuencia que la vida psíquica de los individuos se desplaza, se transforma o se yugula sobre el fondo de este enorme tejido que a su vez posee movimiento y transformación
sobre esta gran red simbólica que Jung llamó inconsciente colectivo y cuya formulación nos lleva al tercer punto: la existencia de una psique objetiva, de una vida psíquica que no depende del individuo, sino más bien que ella se revela y revela al individuo. Esta psique objetiva es lo que Gigerich nombra como la vida lógica del alma, el logos de la psique, es decir, la psicologos o psicología. De tal manera que la psicología, en tanto movimiento del alma sobre esa enorme red imaginaria y en constante transformación, constituye la dirección y el corazón palpitante del análisis, que es el saber de la psicología. Apresurándonos un poco, tendríamos que decir que el papel de la psicología, aquello de lo cual debería ocuparse, es precisamente ese logos del alma sobre el cual se sostiene y deviene el sujeto humano. Sin embargo, Gigerich afirma que la psicología se encuentra anclada en lo que él denomina la falacia antropológica, es decir, en la consideración, en la convicción y por tanto en el desarrollo de sus métodos y de sus conceptos de que el ser humano es quien contiene el alma, un sujeto que entre otros atributos le acontece aquel de poseer la psique, y por ello el sujeto se constituye en su horizonte, o sea, en su objeto, de tal manera que esta postura de la psicología, o falacia como la denomina Gigerich, nos ha llevado a la división o separación entre el ser humano y el mundo, el sujeto y el objeto, interior y exterior, psicología y física, siendo la psique algo que actúa y mora dentro del sujeto humano, y en consecuencia a la psicología solo le competiría la mitad de esta división, de manera que, aunque digamos y planteemos que el interés de la psicología es el alma, esta queda relegada lógicamente a un segundo plano, a aquello que piensan y sienten los individuos dentro de ellos mismos. Desde esta concepción personalista, la existencia de una psique objetiva sería una contradicción en los términos, pues ¿cómo pensar una psique objetiva sobre el fondo de la consideración de la psique como un acontecimiento que ocurre al interior de los individuos humanos? Es precisamente esta objetividad del alma lo que supera la contradicción, puesto que nos hablaría más bien de una conjunción, de unión de los opuestos, y por tanto la superación de la división entre interior y exterior, entre psicología y física, entre ser humano y mundo. Así pues, el rizoma o psique objetiva sobre el cual se sostiene la vida de los humanos nos revela la existencia de una pertenencia simbólica común sobre la cual nuestras vidas individuales se significan y toman los derroteros de su existencia. Podríamos afirmarlo de la misma manera que se afirma que no es el ser humano quien habla, aunque lo haga. Es el lenguaje quien habla y revela al ser humano. O a la manera de Heidegger, no son las palabras las que poseen significaciones, son las significaciones a las que les brotan palabras. No es el ser humano quien posee una psique. Se hace psíquico sobre la existencia del alma desde la cual acontece ser expresión de esta. Es la libido misma, según Jung, es energía vital, no connotada a la sexualidad exclusivamente, en el movimiento de sus transformaciones, quien habla en los seres humanos, y somos nosotros el medio de su presentación. En este sentido, las patologías que se piensan ancladas en las pobres individualidades humanas, en la encrucijada de su historia particular, en los enigmas de sus recuerdos reprimidos o deformados, si en verdad quieren ser pensados psicológicamente, según Gigerich, deberían dirigirse al corazón de la psique objetiva y encontrar el sentido de su habla en el alma del mundo. ¿Qué nos dicen ellas de nuestro tiempo? ¿Qué revelan del movimiento que nos sostiene la contemporaneidad de esas dolencias, de esos sufrimientos, de esos malestares? Actuar psicológicamente sería internarnos en las preguntas que ellas expresan del movimiento mismo del alma, es decir,
tomar aquellas señas y aquellos síntomas que se agitan en el corazón de las personas y escudriñar en aquello que la psique habla de sí misma en sus simbolizaciones y transformaciones. De alguna manera, esto ya lo había dicho la antipsiquiatría cuando afirmaba que nadie tiene esquizofrenia como quien tiene un catarro. De manera pues que el alma habla acerca de sí misma a través de nosotros, no acerca de nosotros. De esta manera, así como comprendemos los mitos o los cuentos de hadas como la psique hablando de sí misma, así también debemos comprender aquello que llamamos personal e individual. La psique se habla a sí misma y de sí misma en sus manifestaciones. Ahora bien, considerar que la psique solo habla en los mitos, en los cuentos de hadas, en los sueños, en los símbolos, en las imágenes arquetipales, en los rituales, en las religiones, como se ha tratado tradicionalmente en la psicología de Jung, significa que ella no se expresa en la economía, ni en la tecnología, ni en la historia política, ni en la industria, ni en la bolsa. Estos serían espacios por fuera de la psique y por tanto no harían parte del estudio psicológico o a lo sumo aparecerían bajo miradas subjetivas y moralistas, tales como la ignorancia de los límites de nuestros recursos naturales, el consumo compulsivo o la alienación del dinero. Esta exclusión dejaría a la psicología ocupada exclusivamente de la pequeña obra, lo que los alquimistas llamaban el opus pardum, y abandonaría la gran obra, el opus magnum, triste tarea para la psicología, que al decir de Gigerich, continuará simplemente pasando por alto, pasando por debajo del nivel en el que hoy están los problemas del alma, y el alma entonces no tiene oportunidad, debe enfermarse. La psicología no puede escindirse de todo el alcance de la verdadera vida psicológica de hoy, que se expresa en las ciencias y en la tecnología. No puede limitar su competencia a solo un segmento de la vida del alma, la esfera de las emociones, deseos y fantasías personales. La psicología debe, psicológicamente, estar por encima de las ciencias y no en medio o por debajo de ellas. Enorme tarea. Al tener presente y considerar la psique objetiva, cuyo desarrollo supera el prejuicio antropológico y la clásica división que hace de algunos fenómenos culturales algo velado para la psicología, se posibilita el camino para la investigación psicológica del fenómeno de nuestra cultura tecnológica. Dice Gigerich, la civilización tecnológica es un objeto tan válido como lo son los sueños, o incluso aún más válido aún, porque la mayoría de los sueños pertenecen a la pequeña obra, al desarrollo personal y privado, mientras que la civilización tecnológica continúa el gran opus magnum del alma. Mas este acercamiento no puede asumirse como se asume cualquier objeto del mundo. Puede llamarse una aproximación desde el ego. Un enfoque desde el alma va en camino a los fenómenos desde dentro. En este sentido, podríamos preguntarnos por nuestra civilización tecnológica. No en los términos en que ella, por ejemplo, hablando de la televisión o de la web, puede aislar a los individuos, incitarlos a la violencia, arrancarlos de su entorno familiar, despojarlos de su capacidad de análisis, concentración e imaginación, convertirlos en analfabetos, que sería la pregunta personalista y que armaría de nuevo la oposición sujeto-objeto, interior-exterior, sino más bien tomar la tecnología y sus expresiones como fenómenos en los que el alma habla de sí misma, hace algo con ella misma y para sí misma, y se despliega en el estadio particular que ha alcanzado en el lugar presente de la historia. El movimiento del alma y la pasión que la incita parecen ir hoy hacia la física y la tecnología, mas este movimiento comenzó hace milenios y por ello se hace necesaria una especie de arqueología que nos permita comprender el arco de su desenvolvimiento, describir sus movimientos y las múltiples transformaciones, casi siempre mediante dolorosas rupturas hasta nuestros días.
Por eso Jung afirma que no puede haber psicología sin historia, porque comprende la psicología como el análisis de ese pálpito profundo que se revela en el movimiento de la cultura, dado que es allí donde la psique despliega el abanico en el que se habla. Estamos asistiendo hoy a una gran revolución. En la economía se está dando un proceso en el cual miles o millones de empleados se están volviendo inocuos, redundantes. Y no es necesario ser muy inteligente o avesado para darnos cuenta que la economía no está al servicio del bienestar de los humanos, sino que los seres humanos nos encontramos al servicio para el bienestar del proceso de producción. El descentramiento de los humanos se vive de manera acelerada. Ya se ha hablado de los famosos quiebres narcisistas del ser humano, la revolución copernicana, la teoría de la evolución, la economía política, la lingüística y el psicoanálisis. Y ahora que somos prescindibles, o cuando menos manipulables, ¿qué lugar nos queda a los humanos entonces? Ni el planeta como centro, ni una especie generada por sí misma, ni la historia individual, ni el lenguaje, ni el deseo. Sin embargo, el ego se resiste, y gran parte de su resistencia actual es su negativa a comprenderse como significado y determinado por la cultura, por el movimiento del alma, por el espíritu de los tiempos, y esconderse tras la mampara de sus fantasías megalomaníacas. En los orígenes, en el modo de ser en el mundo mítico y ritualístico, el ser humano miraba hacia afuera en una naturaleza gobernada por los dioses y los espíritus. Ellos eran su guía y en ellos cifraba su vida espiritual y psicológica. La naturaleza, sus fenómenos y manifestaciones eran la encarnación de esos dioses y de esos espíritus. La dirección del ser humano de entonces era hacia afuera, a la naturaleza, y hacia arriba a sus dioses, puesto que se sabía hijo de la diosa naturaleza y del Padre Sol. De diferentes maneras y en diferentes épocas, esta fue su dirección, hacia la madre, hacia el motor inmóvil, la mente divina, el uno todo o Dios. La primera característica de la Internet es, la primera característica de Internet a examinar es que es imaginada, se imagina a sí misma como una red. La imagen de la red es reminiscente de la telaraña e implica que estamos rodeados por todos lados por la web y que nos encontramos en ella. Vivir con la red equivale a un cambio revolucionario en la orientación esencial del hombre en el mundo sobre nuestra orientación predominantemente heredada. Para apreciar esta reversión fundamental y verla en su contexto, he de volver un poco atrás en la historia. Posteriormente, con la revolución industrial que marcaba un quiebre y un cambio con respecto a la manufactura y a la artesanía, gemelas de dicha concepción, el modo de ser en el mundo se transformó. Ya no se comprendía al humano como hijo de la madre naturaleza, sino que ésta pasó a convertirse en mera fuente de materias primas muertas, explotada hasta el infinito y vaciada totalmente de sentido. En ella ya no murmuraban los dioses y por lo tanto ya no constituía la revelación del modo de ser en el mundo. La conciencia se había elevado por encima de la naturaleza y lo que se nos pedía era la introspección, con el fin de encontrar nuestros sueños, los traumas, los recuerdos, no solo para liberarnos del sufrimiento y la impotencia, sino también, como se deduce de Jung, para encontrar un significado profundo del alma. Destruido el imperio de la naturaleza, reducida a un montón de mercancías, vaciada de sentido, la naturaleza se tornó nuestro inconsciente, o como afirma Gigerich, el inconsciente en nuestro interior no es otra cosa que la interiorización de lo que en realidad se había vuelto obsoleto.
Ya la orientación no era el afuera ni el arriba, ya era la interioridad oscura y desconocida, enterrada en la profundidad del inframundo al que debemos descender con el fin de saber acerca de las particularidades de nuestro estar en el mundo. Sin embargo, el movimiento del alma vuelve de nuevo al afuera, ya va hacia afuera, un afuera en el que la introspección o la introyección han quedado obsoletas y en la que el individuo y la individualidad han sido desplazados. Obsolescencia del individuo lo nombra Gigerich, no sin aclarar que esto no significa una afirmación empírica de un hecho positivo, sino más bien que aunque aún podamos indagar en nuestro inconsciente y practicar la introspección, ejercitarnos en la comprensión de nuestros sueños y en todo aquello que ello significa, tenemos que darnos cuenta que ello ya hace parte de la emergencia y de la manifestación contemporánea de nuestro estar en el mundo. La psique objetiva va por otro lado, y aunque deseemos intensamente y aunque busquemos afanosamente que ésta no nos determine y permanecer anclados en el viejo modo de estar en el mundo, ella nos empuja hacia el exterior porque ya se encuentra allí, en la web. De manera que la era de la introspección ha terminado. Le ha pertenecido al fugaz instante de un parpadeo con respecto a la larga transformación y metamorfosis de la psique. Hoy, la profundidad, el misterio, aquello que nos inquieta e interroga, se encuentra ahí afuera, e incluso la inteligencia, aunque aún dependa de nosotros, es algo que igualmente se proyecta cada vez más hacia el exterior, los aparatos inteligentes, la inteligencia artificial. Como afirma Gigerich, en lugar de buscar dentro de nosotros, tenemos que iniciar sesión en la web. El inconsciente solía estar en nosotros, éramos sus vasijas circundantes. Para Internet, para los ordenadores y los teléfonos móviles, nosotros no somos más que la interfaz humana, somos sus anexos. Una indicación, ambas simbólicas y literales, de la orientación actual hacia el exterior es la posición, para nuestra típica era, de las personas frente a un televisor o a un ordenador mirando la pantalla, en contraste con la búsqueda interior introspectiva. En lugar de la vida real, en donde late el corazón de la sociedad, el lugar del alma está allá afuera, detrás, en la pantalla, en la web, ya no en nosotros. En nosotros solo encontramos el alma subjetiva, nuestros sentimientos y fantasías personales, no lo que Jung denominó lo objetivo, transpersonal o la psique autónoma. Esta situación contemporánea se parece mucho a la del momento del mito, en la que tampoco se vivía en la realidad positiva, sino en el arropamiento, en el englobe de una red simbólica, precisamente aquella del mito con sus imágenes, que envolvían y significaban a cada ser humano, a las cosas y a los fenómenos. La web puede ser pensada como su equivalente moderno. Ahora bien, profundizando en aquello que esta situación muestra y revela, Gigerich expone que las imágenes en la web aparecen y emergen como espectáculo, exhibición, son lo que él llama el packing, el empaquetamiento, la presentación, la exhibición, la moda, el diseño, porque el envoltorio se ha emancipado completamente de su contenido. Nuestra esencia, dice Gigerich, está en la superficie, en los tatuajes del cuerpo, en los piercings, en la ropa de diseño y en sus etiquetas ostentosas, en los botones que uno lleva y en las pegatinas del coche, en la propia autoexhibición como en ciertos programas de televisión. Esto revela que ser modelo de pasarela se considera una profesión de sueño. Una vez más vemos, en lugar del alma y del sí mismo, así como del significado, ya no está más dentro del individuo. Está completamente fuera, en la esfera pública y a la vista de todos. Todo esto no debe ser comprendido como algo falso, no nos estamos quejando. La diferencia entre falso y verdadero ha perdido su sentido. Esto tiene una meta, un propósito, busca algo y expresa algo. La fuerza de la impresión y de la excitación que produce, la estimulación de los sentidos y las emociones que evoca, a veces en el poder sugestivo de la vaga sensación de significado que proporciona,
y de las asociaciones sin compromiso que incita. No se trata ya de la epifanía, de ese brotar algo desde sí mismo para que quien asiste a ella se ha iniciado en el significado interior de lo manifestado, sino de la apariencia, de su estética y sensacionalismo, aunque nada contenga, aunque no guarde ni exprese nada, empaquetamiento, no de la aparición, ni del brotar, ni desde el surgir algo desde sí mismo. Una conciencia que se encuentra en sintonía con esta nueva emergencia lógica de la psique no busca contenidos, no defiende ni sostiene creencias, no busca ni anhela una profundidad de significado. Ella navega, y como dice Gigerich, navegar es el equivalente subjetivo del estatus objetivo de la forma lógica o del movimiento. Lo que significa que navegar es la experiencia subjetiva del movimiento objetivo de la psique. La inmediatez es el telos, el objetivo. Happenings, reportajes instantáneos, transmisiones en directo, el suspense, las emociones fuertes, la exhibición, el frenesí de los festivales de música masivos, eventos multimedia, las confesiones de algo que antes consideramos como vida privada y por lo tanto íntimo, las preferencias sexuales, las perversiones, los engaños, la sexualidad, los problemas en las relaciones, todo esto que trabaja en la destrucción de lo que antes se consideraba algo interno, de la interioridad, del sentimiento de vergüenza. Las psicoterapias que cultivan la emocionalidad y el todo hacia afuera, los aplausos estridentes, los gritos y el llanto, todos nos amamos y todos nos acariciamos, los trucos de una psique infantil que hablan de una positividad que cambiará el mundo, la magia de los psicotrópicos en los que todavía creemos que murmuran los dioses. Y como asunto final y tremendamente importante, el entretenimiento, cuyo fin es matar el tiempo, precisamente porque matar el tiempo implica la huida de uno mismo y del alma y encerrarse en el mundo del ego. Dice Gigerich, ¿qué es lo que se mata cuando se mata el tiempo? Es la plenitud del tiempo, su sustancia cultural, su naturaleza cualitativa específica, las ricas asociaciones literarias, artísticas, religiosas, filosóficas y biográfico-personales, las muchas reverberaciones históricas y armónicas de lo que viene acompañado a cada uno en esos momentos. En otras palabras, lo que se mata cuando se mata el tiempo es la memoria. El ahora del que estamos hablando aquí es el tiempo despojado de todo ello, de manera que solo quede la forma vacía del tiempo, lo que Gigerich llama la ahoridad. Cuando me refería a una arqueología del movimiento lógico de la psique o del alma, para conservar su connotación mítica y siguiendo a Gigerich, se afirmó que este había comenzado hace milenios, podemos a la luz de nuestro estar en el mundo de hoy dirigir una mirada a aquel pensamiento del que se ha dicho que toda filosofía no ha sido más que un pie de página. Me refiero a Platón, y más concretamente al mito de la caverna, donde se nos dice que el lugar inicial de la existencia humana es la caverna en la que nos encontramos atados a las sombras, meras apariencias, que se proyectan sobre la pared de la cueva. Se trata de un momento inicial en el que nos encontramos atados al mundo sensible que se constituye como verdad. Sin embargo, no son más que sombras y por tanto debemos ser liberados de las cadenas con el fin de iniciar el ascenso hacia el mundo real y verdadero. Gigerich constata que la búsqueda del hombre occidental ha sido salir de esa caverna, alejarse de las sombras. Sin embargo, piensa que hoy somos testigos de un movimiento que busca más bien retornar a la cueva con la intención de asentarse allí, en el mundo de las sombras, en el mundo de la realidad sensible. Pero la psicología ha quedado atrapada en las exigencias de la burocracia de la salud, que obliga a un accionar mecánico y repetitivo, donde se aplican unos esquemas, se miden unos estándares que ignoran por completo lo que late en la profundidad de nuestros tiempos y lo que en ello y en el padecimiento de los seres humanos habla la psique. Una psicología para todos los gustos, una psicología del ego. Ello se regula y es regulado como cada vez se hace con todos los saberes, no solo por los estados, sino y peor aún,
por las mismas escuelas que con mecanismos estandarizados de control sistematizan y regulan un saber que es móvil, lábil y en completa metamorfosis. Un saber que así estandarizado acaba con la responsabilidad personal, la ética y la responsabilidad intelectual. La escucha del alma se ensordece, los conceptos palidecen y ya no son importantes. Surgen las formas, los formatos, los mecanismos de control, y todo ello me conduce hacia aquellos pensadores y escritores que fueron llamados los anunciadores del fuego. Porque finalmente siento que aún palpitan, ahora más ocultos, o quizás tan visibles que ya no los podemos ver, los signos del totalitarismo. Recuerdo, me llegan los murmullos de las obras de Kafka, esas novelas que ponen al descubierto la destrucción del sujeto mediante la pérdida de significación de toda subjetividad, de toda singularidad, donde ya no importan los seres humanos sino los materiales. Esos personajes hundidos en la soledad, el vacío y la sordidez de la gran ciudad, con el sentimiento de que la tradición ha sido vaciada. Personajes perdidos, atrapados en una red, la burocracia, imposible de penetrar, una red que trabaja y se mueve por sí misma sin responsable alguno. Personajes sin experiencia personal, que solo pueden sentir miedo e indiferencia hacia los demás, incapaces de establecer relaciones, hundidos en su soledad, aislados. Vuelvo a recordar la animalización de los hombres, su reducción a mera carnalidad. No puedo evitar pensar en aquello que sus novelas anunciaban, porque tuvieron la genialidad y sensibilidad para comprender el espíritu de su tiempo, esa época del ser cuyo punto nodal y dolorosamente visible terminó en el totalitarismo y el exterminio de millones de seres humanos. Tampoco puedo olvidarme de esa tremenda definición que hace Hannah Arendt de totalitarismo, comillas. La experiencia en la que se funda el totalitarismo es la soledad. Soledad es ausencia de identidad que solo brota en la relación con los otros, con los demás. El totalitarismo se aplicará sistemáticamente a la destrucción de la vida privada, al sentido de pertenencia al mundo, a la profundización de la experiencia de soledad. El totalitarismo crea un individualismo gregario, comprimidos los unos contra los otros, cada uno está absolutamente aislado de los demás. El totalitarismo busca no la dominación despótica sobre los hombres, sino un sistema en el que los hombres sean superfluos. El totalitarismo se aplica con gran saña a suprimir la individualidad, porque en su pérdida se pierde también toda posible espontaneidad o capacidad para empezar algo nuevo en el mundo. Y al oír esto me pregunto si lo que habla la psique objetiva en el desarrollo de las nuevas tecnologías y su determinación sobre las subjetividades humanas son los vientos, acaso más sutiles, pero no por ello menos efectivos, de una contemporaneidad totalitaria. Muchas gracias. Bueno, antes de presentarles el pequeño trabajo, al lado de lo que Marta acaba de presentar, quiero hacer un preludio. Me siento honrada con la presencia de ustedes y más aún feliz y satisfecha por esta realización del sueño diurno que vivo en este instante. Sueño que por largos años me ha acompañado y que consistía en poder conversar con mi amiga Marta, amiga del alma, en un escenario académico como este, y que a partir de hoy será regular como cátedra abierta propuesta por el grupo de investigación Psiconex, fundado por mí en el 2002, y el que Marta apuntala
con el despliegue de su lúcida, profunda y siempre crítica palabra, plasmada en su abundante producción intelectual. Ella me ha enseñado muchas cosas, entre las cuales rescato para ustedes la mirada siempre crítica y la pregunta abierta sobre la actualidad de nuestro lazo social. Sostener una conversación con Marta es lanzar, y habría que decir que no, conversar no es que nos vamos acá a hacer lo mismo que hacemos en la jardinera, si es lo que estaban esperando. Ya saben a qué niveles podemos pensar lo que es una conversación. Sostener una conversación con Marta es lanzarse en una aventura sobre lo profundo del sentimiento, del ser y del pensar. Y como toda aventura, tiene riesgos. El más inmediato es que no quede uno satisfecho nunca por el encuentro, porque además es insuficiente y siempre desea uno que se repita rápidamente. Es así como he cultivado con Marta esta amistad que se entramó por primera vez en nuestra participación del Comité del Departamento de Psicología. Fue un encuentro de reflexión sobre lo que significaba la vida académica y me complace el logro de haberla conquistado como amiga con mis actos decididos por hacer del Departamento de Psicología y la formación que impartía a sus estudiantes el mejor del país. Con su apoyo logramos entonces modificar el pensum, abrir el departamento a las regiones, conseguir que todos los profesores asistieran a todas las reuniones y pudiéramos discutir amable pero contundentemente la reforma curricular. Logramos entonces hacer comunidad académica. Y mientras este logro se fue desdibujando en el escenario que nos permitió el encuentro, por el contrario, el lazo que nos unió se enriqueció desde entonces y por eso estamos hoy frente a ustedes, como testimonio de las posibilidades que existen entre los seres humanos mediadas por el saber como medio de goce. Ahora sí, la actualidad de Freud. El psicoanálisis no es un sistema como los filosóficos, que parten de algunos conceptos básicos definidos con precisión y procuran apresar en ellos el universo todo, tras lo cual ya no resta espacio para nuevos descubrimientos y mejores intelecciones. Más bien, el psicoanálisis se adhiere a los hechos de su campo de trabajo. Procura resolver los problemas inmediatos de la observación. Sigue tanteando en la experiencia, siempre inacabado y siempre dispuesto a corregir o variar sus doctrinas. Lo mismo que la química o la física el psicoanálisis soporta que sus conceptos máximos no sean claros, que sus premisas sean provisionales y espera del trabajo futuro su mejor precisión. Sigmund Freud, 1917, conferencia 16, Psicoanálisis y Psiquiatría. ¿Qué puedo decir de la actualidad del pensamiento freudiano? Muchas cosas. En primer lugar, habría que interrogar el significado del término actual o actualidad. La consulta del diccionario Ferrater nos muestra varias acepciones.
La actualidad está en función del tiempo. Se trata del momento presente, del ahora de un acontecimiento, que puede ser percibido, visto o escuchado por varios sujetos y compartido. Esta definición da lugar al objeto del periodismo, que por principio es lo actual, entendido como novedad, es decir, noticia. También la definición nos remite a la filosofía, donde encontramos su mayor complejidad. Lo actual o la actualidad es abordada por Aristóteles en las 6 primeras lecciones de la metafísica. Su definición conjuga 2 nociones adicionales, la del ser y la de la potencia. Con el ser alude al presente, a la manifestación que acontece, pero su acontecimiento, su acto, se funda en su potencia, que refiere, o sea, está referida a la posibilidad. De esta manera, un ser puede ser posible en un determinado momento en función de sus capacidades y potencialidades que pueden preverse, pero que en esencia no son, sino cuando se desarrollarán en un futuro o en un tiempo futuro. El ejemplo para ilustrarlo es la definición de niño. El niño es el adulto del mañana. Su ser está en potencia, será el adulto. Su actualidad de niño no excluye su ser de adulto futuro, pero en su actualidad, ¿sí? Pero en la actualidad del niño es no ser adulto. Ahora bien, este concepto es fundamental porque sirve a Aristóteles para explicar el cambio. Y con esta noción podemos indicar qué tan circunstancial es la actualidad. En otras palabras, la actualidad está en transformación continua. Subrayo esta vertiente para mostrar la débil argumentación de la ciencia o de la cientificidad en los términos de actualidad. La ciencia no debe, aunque de hecho lo hace, usar el criterio de actualidad para medir la calidad del saber, aunque este argumento es el más usado en las evaluaciones y los criterios cientificistas, porque siempre se evalúa que la producción está circunscrita al ámbito de la noción de actual. La paradoja es evidente. La actualidad encierra la condición de no ser, en tanto el momento pasa, en tanto es momento pasajero de su constitución. Con esta paradoja se aprecia que en la actualidad lo que realmente es estructural no está dado. Por esta razón, la actualidad no puede ser criterio seguro para la ciencia porque no es permanente. De otro lado, la pertinencia también se vincula al criterio de actualidad, aspecto que consecuentemente debe ser interrogado en la ciencia porque los juicios terminan reducidos a ser actuales y aunque lo sean, no necesariamente significa que sean fiables. La fiabilidad trasciende en consecuencia la historia y remite más al concepto Foucaultiano de historicidad, es decir, a la permanencia en el tiempo de las nociones y conceptos científicos. Es necesario entonces trascender la actualidad para retrospectivamente encontrar su pertinencia por la realización hoy de lo que fue su no ser anterior. En este sentido, entonces, la obra freudiana es pertinente por su actualidad, es palpable de muchas maneras. Resaltaré sucintamente algunas, pero que sea esta la ocasión para convocar un trabajo de investigación que resulta a todas luces necesario, pertinente y actual para las ciencias sociales en particular.
Fue esta la meta que Lacan se trazó con su proyecto de retorno a Freud, propuesta de trabajo que heredamos y con la cual mostró y continúa demostrando la actualidad del pensamiento freudiano. La existencia de diversos movimientos y escuelas de psicoanálisis en nuestra ciudad y en todo el mundo son índices de la actualidad de este pensamiento en el campo de las ciencias. Lacan lo defendió hasta el final de sus días e invitó a continuar realizando esta labor. En el último de sus seminarios, el 27 en Caracas, en julio de 1980, sentenció: vengo aquí antes de lanzar mi causa freudiana. Como ven, no me desprendo de este adjetivo. Sean ustedes lacanianos si quieren. Yo soy freudiano. Por eso creo adecuado decirles algunas palabras del debate que mantengo con Freud y que no es de ayer. Es claro y contundente y nos da luces para comprender qué es actual. El debate y la lectura de las referencias que nos hablan, que nos siguen diciendo algo. Todas esas referencias son actuales. Freud fue leído por Lacan y sigue siendo leído no solo por los psicoanalistas. En este sentido, nos sorprendemos cuando en las noticias del New York Times, por ejemplo, se proclama a principios del siglo XXI que, abro comillas, Freud tenía razón sobre las zonas histerógenas, cierro comillas, y que desde hace más de 4 o 5 años se viene promoviendo y publicando textos, abro comillas, de neuropsicoanálisis, cierro comillas, interrumpo. Esta es una prueba pequeña, si se quiere, de la actualidad del pensamiento freudiano. Pero también debemos aplicar a Lacan, paradójicamente, que muere en el 81, la misma revisión, ¿cierto? E interrogarnos, ¿es Lacan actual? Hoy no hemos alcanzado a dimensionar todo lo que Lacan nos legó en su aguda reflexión, lo que logra mostrarnos a lo largo de sus seminarios con sus referencias a los matemas, la lógica, la matemática, la topología. Y podríamos preguntar, ¿por qué aplicar a Lacan la revisión de su pensamiento en términos de actualidad? Simplemente por una razón, porque han pasado más de 10 años, que es la cifra medida de la actualidad que el mercado de la ciencia impone. La ciencia, en su alianza, ha conseguido que el saber también sea desechable. Muchos son los artículos que se producen en el mercado y muchos de los mismos van pronto a la basura, como hacemos con los objetos que día a día nos fabrica la cara tecnológica de la ciencia, su brazo armado. La obsolescencia. Ahora bien, para aludir a la actualidad del pensamiento freudiano, decimos que somos lacanianos. Porque es Lacan quien vuelve a Freud y nos enseña a leerlo y a apreciar la actualidad de su pensamiento. No es posible desarticular fácilmente esta relación de saberes, porque Lacan, en su retorno a la obra del padre del psicoanálisis, mostró la dimensión de la verdad que contenía sobre el sujeto humano. Demostró también a las renovadas neurociencias que revivieron la antigua condena al psicoanálisis en la época de su fundación, a las respuestas sobre el malestar que éstas aún no pueden dar. Y sorprendentemente, la vigencia de los viejos problemas decimonónicos que aquejaron a Freud le toca a Lacan también enfrentar, porque como otrora estas ciencias prometían la muerte del psicoanálisis
y la superación a sus aportes con sus últimos descubrimientos, los más actuales, que se proponen encontrar, como Freud mismo lo interrogó, las bases somáticas, entiéndase neurofisiológicas de lo psíquico. Campo en el que Freud, lo saben todos, se destacó como científico aportando conceptos que son vigentes aún, pero de los cuales tempranamente él abandonó porque su clínica, ¿sí?, lo condujo a nuevos horizontes de comprensión sobre las causas psíquicas del sufrimiento humano. Ahora bien, Lacan subraya hasta el final de sus días que Freud no solo es vigente en este sentido, sino también que se encuentra su obra a la altura del desarrollo de las ciencias modernas en muchos otros sentidos. Por ejemplo, nos dice en los años 70, aunque pues ya eso es demasiado tiempo, parece, abro comillas, dice es obsoleto, abro comillas, para discernir qué es el tiempo lógico hay que partir de lo siguiente. La batería significante está dada desde el comienzo. El lenguaje nos preexiste. Sobre esta base, dice Lacan, sigo leyendo Lacan, hay que introducir dos términos requeridos, como veremos, por la función de la repetición: el azar y la arbitrariedad. Así, nos dice Lacan, Freud examina qué consecuencias tiene para la interpretación de los sueños el azar de la transcripción y la arbitrariedad de las conexiones. ¿Por qué relacionar esto con aquello en vez de con cualquier otra cosa? Indiscutiblemente, Freud nos lleva al corazón de las cosas de la pregunta que plantean el desarrollo moderno de las ciencias, en tanto demuestran lo que podemos fundar en el azar. Cierro comillas. Es en esta dirección que entonces resalto la actualidad como ser en acto de la estructura, y Freud lo demostró abiertamente con sus conceptos cuando indicó que la organización psíquica y sus conceptos fundamentales se actualizan en acto, es decir, actualmente, en la actualidad. La transferencia que sostiene toda clínica y especialmente en la práctica psicoanalítica, porque es la transferencia el terreno donde se actualiza precisamente el inconsciente. La repetición que vemos día a día cómo reedita los síntomas que llegan a nuestra consulta o a la de psiquiatras y psicólogos en las urgencias, donde la estadística muestra un incremento de síntomas histéricos con todos los detalles de conversión somática decimonónica. También la observamos en los llamados hoy ataques de pánico y en las angustias que aquejan día a día la existencia del sujeto del siglo XXI, y que solo la reflexión de Freud ha sido capaz de develar y poner en su justa medida. Basta también con resaltar la premisa freudiana que la neurosis del adulto no es más que la neurosis infantil. El malestar, las angustias, los temores, los síntomas, los apreciamos en las diversas formas de la sexualidad infantil, de la que siguen quejándose los maestros por su presencia en las aulas, y cuando se ven abordados por las preguntas de sus alumnos que señalan las diferencias entre los niños y las niñas, o en el concepto del inconsciente actualizado en cada acto fallido, en cada sueño, en cada lapsus que nosotros como sujetos del siglo XXI nos desborda a pesar de nuestra conciencia ampliada. ¿Cómo puede ser más actual Freud? Deseo cerrar esta reflexión con las palabras de Freud, escritas en 1923.
Casi todo lo que se reprocha al psicoanálisis, aún en obras científicas, descansa en una información insuficiente que, a su vez, parece fundada en resistencias afectivas. Así, es erróneo acusarlo de pansexualismo y reprocharle maliciosamente que derivaría todo acontecer anímico de la sexualidad y lo reconduciría a ella. Desde el comienzo mismo, el psicoanálisis distinguió las pulsiones sexuales de otras, que llamó pulsiones yoicas. Nunca se le ocurrió explicarlo todo, y él lo subraya, y ni siquiera a las neurosis las derivó de la sexualidad solamente, sino del conflicto entre las aspiraciones sexuales y el yo. El hombre lívido no significa en psicoanálisis energía psíquica lisa y llanamente, sino la fuerza pulsional de las pulsiones sexuales. Jamás se formularon ciertas aseveraciones como las de que todo sueño sería el cumplimiento de un deseo sexual. Al psicoanálisis, que tiene como preciso y limitado ámbito de trabajo el de ser ciencia del inconsciente en el alma, sería tan impertinente reprocharle unilateralidad como a la química. Muchas gracias. Bien, entonces las personas que tienen alguna duda, tenemos un micrófono inalámbrico. ¿Alguna o varias preguntas? Bueno, primero muchas gracias, pues estuvieron muy interesantes las conversaciones. A mí me gustaría hacerle una pregunta a la profe Marta, con aquella idea de que la psique se habla a sí misma. No sé si de pronto no escuché muy bien, pero me gustaría como que si fuera así me repitiera cuáles serían las implicaciones o cómo podríamos pensar ahora una psicoterapia a partir de esa idea, y no de la idea pues como más clásica de que la psique habla del sujeto, pues, o del hombre. Y de todas maneras, pues, y otra patica pues a esa pregunta es como ¿cuál sería la esperanza de transformación a partir de una idea de que la psique se habla a sí misma y no que habla acerca del hombre? Yo no sé si está bien, si me estoy basando en una concepción pues muy moderna de control, pero siempre inquieta pues el tema como el cambio, ¿cierto? ¿Aló? No, el tema de verdad que... No, está bien, está bien. El tema es muy inquietante. A ver, yo pienso que debemos mantener en el horizonte el primer problema que se planteó, y es un problema de la división entre el sujeto y el objeto, entre el ser humano y el mundo, y una separación entre el adentro y el afuera. Eso nos ubicaría realmente en el problema, es decir, la psicología y la psique solamente haría parte de esa mitad que correspondería al individuo, a la interioridad, y la psique solo se referiría a esas vivencias individuales, particulares, interiores del ser humano. Esa es como la primera pregunta, o el primer asunto, digamos, a pensar. Si ello se considera así,
de que la psique es un asunto que solo existe dentro de los individuos, el objeto de la psicología estaría cifrado exclusivamente en la interioridad de los individuos y no tendría a su objeto mayor relación o desarrollo con el afuera, con lo social, con lo cultural, con las ciencias, con la física, con la naturaleza. Esto parece hoy, entre comillas, una verdad, digamos, de perogrullo, ¿sí? Ahora, una clínica cifrada en la comprensión de que los psíquicos de que el ser humano es una vasija con un montón de cualidades a la que le acontece algunas veces tener alma, porque hablamos de sujetos desalmados, obligaría a cercenar esa relación del sujeto con el mundo, pero no solamente esa relación, porque sigue siendo una relación donde el sujeto se supone que es el dominante, sino obligaría a impedir la mirada sobre las determinaciones psíquicas, digamos, del zeitgeist, de la época actual en la que el sujeto vive y cuya influencia es tremenda. En ese caso, una psicoterapia que se quede solamente en el nivel personal, sin considerar digamos, el que es soportado por una psique objetiva, a mí me parece que es una psicoterapia profundamente cifrada en el ego y con la profunda esperanza de una cosa que ya sabemos, o sea, el objeto de la psicología no es curar, ni ayudar, ni hacer de damas grises de la caridad. El sujeto de la psicología es analizar y comprender. Y en ese sentido, entonces, si comprendemos, como comprendemos que el lenguaje sostiene, revela y habla al ser humano, es por eso por lo cual la psique habla en el lenguaje que se supone que el sujeto habla, pero el sujeto no lo habla. Cuando el sujeto lo habla, denuncia que no le pertenece el lenguaje, que no lo domina y que lo revela. Entonces eso caracterizaría, y va eso, una psicoterapia basada, yo diría, en las esperanzas de curar, y yo soy un éxito, viva, y de reacomodar al ego y de quedarse, digamos, en el nivel del desconocimiento, de ese soporte simbólico que lo signa y lo hace emerger. Por ejemplo, una cosa muy distinta sería que yo me sentara, bueno, yo no soy clínica, pero que yo me sentara y alguien me contara que está adicto al solitario en internet o en el computador, o que cada que tiene un segundo libre se mete al computador. Si yo pienso que detrás de eso no hay nada, pobre sujeto, está llevado, o sea, la idea es poder pensar cómo nos sostiene, cómo nos induce y conduce el espíritu de nuestro tiempo o la psique objetiva en su movimiento histórico, porque entonces el sujeto se enfrentará no particularmente a su propio asunto individual, sino que comprenderá que es cimbronado por una red simbólica que lo determina a asuntos particulares o asuntos determinados. Eso cambia, a mí me parece, completamente la mirada, y no solamente la mirada sobre el individuo, sino una mirada profundamente culpable de que está perdiendo el tiempo, de que esté pegado a ese computador. Y fuera de eso nos permite ver hasta dónde los seres humanos estamos en manos de nuestro tiempo. Un director de televisión con seguridad no le gustaría hacer unos programas más interesantes de televisión.
Con seguridad quisiera hacer programas de debate, pero a él lo regula igualmente una cosa que se llama la sintonía. Y esa sintonía significa la plata. Y la plata, y usted piensa atrás, y hay una cosa, por eso hablaba al final y traía al final a Kafka, una cosa, llamémosla así, sin ser paranoicos, una cosa que sustenta el movimiento de los tiempos y que está dándose afuera y que se está dando de esa manera y que de esa manera la estamos viviendo y que de esa manera aparentemente nos está vaciando y que eso nos obliga como psicólogos a pensar qué es lo que habla la psique cuando habla de esa manera en ese sujeto y que no es un problema de la psique de Marta Vélez por allá encerrada, aislada del mundo. ¿Cómo sería? Eso hace parte de, bueno, es impresionante cuando uno lee lo que Gigerich exigiría para estudiar psicología. Yo honestamente te digo que me he sentido como una gran mierda. Lo que exigiría de trabajo y que tenemos que lograr nosotros. Porque en serio, cuando planteo si todo esto de la web y todo esto, lo que está planteando de otra manera, pero no menos efectivamente, vientos del totalitarismo, es decir, que el totalitarismo de la Segunda Guerra Mundial no terminó, sino que se ha ido haciendo más sutil, se ha ido haciendo más simbólico, se ha ido camuflando. Eso, para nuestro hacer de la psicología, que considera que el sujeto está sustentado por una red simbólica y por una psique objetiva, que él no cambia. Entonces, ¿por qué no hemos cambiado? Si nadie quiere esto, ¿por qué esto sigue así? Había un letrero que a mí me encantaba, un grafite que decía, y si todo es tan duro, entonces ¿por qué no grita? Pero eso te da una dimensión de la comprensión del mundo en el que estás, y esa comprensión transforma. No sé, pues es que esto es una cosa que yo la tiro aquí. Tampoco creas que tengo muchas respuestas. Tengo una enorme inquietud y una gran zozobra. Y una va, o yo voy a muchas partes, o sea, voy donde muchos personajes, tratando de encontrar lazos y que me tiren cables. Y Gigerich no me soltó ningún cable, sino que me dejó todavía en una peor zozobra, pero acepto su no darme respuestas. No tienen que ser preguntas muy elaboradas, simplemente comentarios. La idea es que hagamos un conversatorio. A ver, Alejandro. Yo tengo otra pregunta para la profesora Marta Vélez. Yo no conozco mucho la teoría junguiana y me surgió una inquietud cuando usted estaba hablando sobre las imágenes que presentan al sujeto, ¿no? Que unos arquetipos que están antes de las personas. ¿Quién pensó esas imágenes? ¿O de dónde salieron? ¿O dónde están? Esa es una pregunta imposible. Esa es una pregunta imposible, mira. Porque es como preguntar qué fue primero, si luego la gallina. Pero todavía es más imposible porque ¿quién inventó el lenguaje cuando el lenguaje no sustenta? Hay una pregunta que a mí me encanta de Heidegger y que siempre me ha torturado, porque sigue siendo pregunta. Y es ¿cómo hacer para pensar el lenguaje si pensándolo ya estamos hablando? Entonces eso hace una torsión en el cerebro tal que eso te obliga a no pensar mediante divisiones. ¿Quién fue primero el huevo o la gallina? No, los dos. O sea, brotamos en ello.
Esas imágenes se descubren, por ejemplo, en la mitología. Pero sabemos que un mito no lo hace un individuo. No fue un chamán que se sentó por allá en una selva a inventarse el mito del origen, por ejemplo, de la cosmogonía de los huitotos. Pero ¿de dónde viene si no se la inventó alguien? Eso nos pone en la supremacía del sujeto, pobre sujeto, todavía cree que tiene alguna supremacía. Por eso Nietzsche dice en esa primera cita, esos últimos hombres que creen que han fabricado la felicidad y que ya no se encuentran y que ya consideran tontos a los que todavía nos tropezamos con las piedras o como contaba Gloria al comienzo con otros seres humanos, o sea, pensar la vida misma te pone ahí, no es como un verbo, no es el ejercicio de un verbo. La vida misma te pone en el punto de unas simultaneidades, donde no es un sujeto que inventa, que hace. Por lo demás, el lenguaje, es dificilísimo hablar de esto, porque el lenguaje mismo ya crea la quimera. El lenguaje parte de un sujeto, de un verbo y de un complemento directo y circunstancial. Y siempre presupone que el sujeto es el que ejerce el verbo. Cuando lo que constatamos psíquicamente es que el sujeto es un pasivo del verbo. Entonces deberíamos decir primero el verbo, el complemento directo y circunstancial y finalmente el sujeto sobre quien recaen todas esas acciones, pero así no somos capaces de hablar. Pero así se habla cuando intentamos abordar otros asuntos, porque cuando hablamos muy lógicamente nos encontramos de pronto con unos exégetas tremendos que son capaces de, sobre esa palabra, sujeto, verbo, complemento directo y circunstancial, descubrir que lo que hay debajo es un verbo, un complemento directo y circunstancial que actúa sobre el sujeto, que presume que está hablando, diciendo y haciendo. No, Eso es precisamente lo que Freud señala, lo que tú acabas de decir, o así lo leo yo, con lo que son los actos fallidos, el mismo síntoma, ¿cierto? Y el mismo sueño, que se altera el orden gramatical, porque la gramática está escrita en otro lugar. Entonces el sujeto termina siendo hablado por su acto, hablado por su síntoma, hablado por su lapsus, ¿cierto? Que no es que yo por su obra de arte. Por su obra de arte. Pues es que un escritor, no van a creer que es que Sartre o que Kafka se sentó y dijo, ahora yo me voy a vengar de esta sociedad y me voy a poner a escribir esto y esto. Él fue un emergente y sigue siendo un anunciador del fuego que nos está amenazando de una manera terrible. Entonces, también en el arte, o sea, bueno, en todo, incluso aquí mismo. Hay un punto que me parece muy interesante, porque desde el psicoanálisis yo puedo entenderlo, lo escucho, ¿sí? Que hace eco en lo que tú planteabas cuando señalabas ¿cómo es que se pronuncia? Gigerich dice y subraya que no hay diferencia entre sujeto, objeto, entre interior y exterior. Eso me hace eco porque en el psicoanálisis y la propuesta de Freud, cuando nos habla del principio del placer y el principio de realidad, va justamente a dar cuenta de esa no separación. Y por eso, para el psicoanálisis, y es una de las interrogaciones que el psicoanálisis hace a la ciencia pensada desde la perspectiva epistemológica, que marca sobre el esquelita sujeto-objeto. El sujeto es el activo que va a conocer, aunque hay reflexiones en toda la filosofía y la historia, que el objeto se revela para el sujeto y el sujeto es capaz de captar las manifestaciones del objeto. No obstante, el sujeto es el activo, el cognoscente, el que piensa y el que reflexiona. Para el psicoanálisis esa división no se da así, por eso en el psicoanálisis hay
nueva propuesta epistemológica que realmente subvierte esa relación. Y en ese sentido, entonces, hay un punto de convergencia entre lo que plantea este nuevo junguiano y lo que el psicoanálisis y Lacan rescata de la lectura de Freud. Justo, precisamente, en donde no podemos plantear tan fácilmente, desde como lo hace la ciencia, la separación sujeto-objeto. Es más, ahí es donde está el problema de la dificultad del sujeto con respecto a lo que se llama en psicología, sí, la conquista de la objetividad del mundo exterior. Cuando un sujeto, por ejemplo, solamente escucha a partir de su dimensión inconsciente, es decir, del objeto, digámoslo así, inconsciente, que se pone afuera. Y ahí es donde se introduce el concepto de extimidad, o sea, tan íntimo como exterior. Entonces ahí ya, que es el modelo que usa Lacan para plantear la banda de Moebius, es decir, cómo hay una articulación entre lo interno y lo externo, no hay un corte. Un continuo. Es un continuo entre el sujeto y el objeto, porque además el sujeto se hace como tal en tanto objeto. ¿Sí? Es decir, el sujeto oscila entre ser sujeto y objeto. Es más, el sujeto del inconsciente no es el que piensa, lo hemos dicho, ahorita lo señalábamos, es el que es pensado, es el que está entre un significante y el otro. Es decir, no está en ningún lugar. No está en ningún lugar para el psicoanálisis y para Lacan. Por eso la última cita que decía, ahí Lacan muestra lo que es la preocupación de las ciencias actuales, las ciencias conjeturales. Hoy la cibernética se hace precisamente a partir de las ciencias conjeturales, y como el psicoanálisis va a mostrar que es justamente en esa lógica donde podemos pensar este sujeto, ¿sí?, que no es sustancial además, ¿cierto? Que no es esa vasija como decías tú, ¿sí?, sino que es un efecto. Es un efecto. Bueno, había otro punto que me parece también bonito y que quería subrayar, lo de la aoridad. ¿Sí? Lo de la aoridad, no sé si va en la misma dirección de lo que yo pretendía al principio del trabajo mostrar, que hay que esa actualidad, digamos, que es la web, que es las discusiones científicas hoy que empujan a que todo el mundo tiene que ser actual, y que si entonces esa investigación, ese trabajo no tiene en los 10 últimos años la cita de las bibliografías, ya no sirve, pues está por fuera, no puede ser publicado, entonces se manda a la basura, ¿cierto? No, en la biblioteca se descatalogan libros después de determinados años. Entonces uno va a buscar un libro de 1960 y ese libro está descatalogado, ya eso ya no. Sin además haber realmente abordado los problemas que esos pensadores, ¿cierto?, nos traen. Entonces yo creo que nosotros pues podemos hacer resistencia, pero ustedes jóvenes pueden ser avasallados por esa exigencia, ¿cierto?, que se vuelve además súper yoica del cientificismo, y ahí sí con todo el movimientoísmo subrayado, ¿sí?, que objeta que haya problemas que inclusive el mito nos está mostrando, que todavía el mito nos hace eco, que yo creo que es lo que además Marta sabe muy bien y ha trabajado en esa dirección, mostrar que los problemas construidos, o sea, que los problemas están ya en el mito. Y el último punto que quería también subrayar de la presentación de Marta, que me parece muy bonito, es el de, no sé, me hizo eco, yo no sé si tú conoces a Edwin Roe, La inmortalidad, la psique o la inmortalidad. No pude dejar de pensar en ese texto. ¿Tú crees que este pensador haya leído este texto? Porque no, es que este es un pensador muy prolífico y omniabarcante, y es un especialista en los mitos, por supuesto. O sea, yo estoy tocando la última
punta, digamos, de un solo alfiler, de todos los alfileres, porque es un pensamiento que pincha. Y yo pienso un poco, aquí podríamos conversar mucho porque otra de las preocupaciones mías es la situación que vivimos en este país y es la situación de los desaparecidos. Y a mí me resuena muchísimo eso de que matar el tiempo sea precisamente trabajar contra la memoria y vaciar la memoria. O sea, todo el tiempo está oyendo y cuando está leyéndose todos los textos, precisamente de una cosa que se llama memoria histórica sobre las masacres y un poco lo que ha sido, un poco o mucho o lo que ha sido la historia nuestra. Yo siempre pienso en un mito que para mí es muy ilustrativo, y es el mito de que, bueno, más que mito, o concepción del mundo, los griegos siempre creían en la inmortalidad del alma, pero no como nosotros pensamos. La inmortalidad es que al alma nunca le da un infarto, sino, sí, que ellos hablaban de que realmente las almas de los muertos se morían cuando cruzaban el río Leto. El río Leto es el río del olvido, que pasaba pues del final de la vida, cruzaba el río, lo acuático, lo afectivo, y se ingresaba en la isla de los bienaventurados. Entonces, realmente la muerte es el olvido. Realmente lo letal, de leto viene la palabra letal, y lo letal es el olvido. Y iban y esperaban allá un rato y volvían otra vez a coger fila, porque volvían de nuevo las almas. Acuérdense del mito de Platón, en los carros que flotan en el éter, en fin. Y es impresionante cómo una lee la prensa y lo único que quieren las víctimas de este país es la memoria, porque una realmente desaparece cuando acontece el olvido de nuestros amigos desaparecidos, cuando no hay memoria realmente. Entonces, como el amor siempre nos lleva al recuerdo, por eso las almas eran inmortales, porque siempre quedaba en la tierra los seres que recordamos a aquellos a quienes hemos perdido. Y uno lo ve, por ejemplo, en los rituales que hacen los mexicanos el Día de Muertos, en los panteones y en sus casas durante 8 días, ponen pues la mesa, la foto del muerto, el pan de muertos, el tequilita, los frijolitos refritos, lo que le gustaba comer al muerto, y el Día de Muertos se van todos al panteón y llevan la foto del muerto. Yo en 2 oportunidades he ido ese día especialmente, he recorrido casi todos los cementerios de Ciudad de México y de algunos pueblos, y me ha llamado mucho la atención porque después de determinada hora una no ve sino velas encendidas y un murmullo. Bueno, murmullo, no, un murmurio. Y ellos están hablando con sus muertos, y entonces le están contando que la Pachita perdió matemáticas y que el Francisquito está enfermo. O sea, y esa es una memoria, está siempre presente, los muertos siempre están presentes. En cambio, en Colombia, con la desaparición forzada, con las tumbas, digamos que no exista una tumba, que no exista ni una piedra para la memoria, es tal vez el más grande drama, porque la desaparición de las personas acumula puntos para el olvido. Necesitamos la piedra, como cuando Aquiles mató a Héctor, y Héctor, agonizando, decía: lleva mis despojos a casa. Y su padre lo único que hizo fue, acompañado por Hermes, entrar a las tiendas del ejército y sacar lo que quedó de este hombre que fue arrastrado por todos los caballos frente a las tiendas de los guerreros y destrozados, para hacer una tumba, porque la piedra es la memoria.
Además de que la piedra es muchas otras cosas más, pero por eso no me saquen la piedra. Y en ese sentido, entonces, es contradictorio decir perdón y olvido, cuando precisamente no se puede perdonar si se olvida, porque está el fantasma. Creo que hay que además sería un punto para reflexionar en toda esta situación de nuestro país. En esa referencia a Edwin Monroy, cuando hablamos de la inmortalidad, como Marta lo señalaba, no es la inmortalidad en los términos cristianos, que fueron la lectura que después los padres de la iglesia, pero se llaman los escolásticos realizaron. Erwin Roe, que es un investigador de finales del siglo, es decir, contemporáneo de Freud en sus inicios, señala que la inmortalidad del alma, de la psique griega, está precisamente en su saber, en la transmisión de su saber. Y eso ya es una clave, que es memoria, que realmente pues, nos enseña y que hace sintonía con lo que Marta estaba diciendo, Laura. Marta, ¿cómo te imaginas tú la existencia o la vivencia práctica de unas ciencias sociales y humanas a partir de lo que Hegel y Schmitt plantea? ¿Eso en qué aporta? ¿En qué construye? ¿Cómo se transformarían las ciencias sociales y humanas si las empezamos a vivir o las empezamos así, en el sentido práctico de ellas, a pensar a partir de una psicoeducativa, por ejemplo, de los planteamientos y de los estudios que Hegel ha realizado? ¿Cómo nos ayuda? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, eso tiene que ver inicialmente con las exigencias que había Gigerich acerca de lo que es estudiar psicología, porque ya vimos el lugar que Gigerich pide para la psicología. O sea, las ciencias no estarían por encima de la psique en ningún momento, y el hecho de que no estén por encima de la psique ya significa que ingresar, comprender ese espacio de la psique objetiva, es decir, detectar su habla en las manifestaciones individuales, implicaría poder abordar los acontecimientos de la historia, los acontecimientos de la cultura, los acontecimientos sociales, que es precisamente lo que no se hace hoy. O sea, incluso el título de este evento, Psicología y Conexiones, estaría completamente perdido dentro de este planteamiento. Se llamaría psicología, sin necesidad de decir y conexiones, psicología y economía política, psicología y materialismo histórico, psicología y lingüística, no, psicología. Y dentro de ese paraguas, digamos, cabría el ingreso en la manera como la psique objetiva se expresa en unas particularidades que llamamos astronomía, física, física cuántica, física subatómica, o sea, porque eso además lo ha planteado, es que esto además no es nada nuevo, o sea, Heisenberg, cuando recibe el premio Nobel de Física, en su discurso en Copenhague, dice: no existe un conocimiento objetivo de la naturaleza. Y a renglón seguido apoya: todo acercamiento del individuo, del científico humano a la naturaleza es subjetivo, está atravesado por sus propias apreciaciones, sus hipótesis, que tampoco vienen de ninguna parte. Una hipótesis es una proyección que se cumple o no se cumple, se comprueba o no se comprueba, y si no se comprueba pues será afectiva. Entonces, claro, la modificación sería enorme. Yo pienso que mirar, por ejemplo, un sujeto humano en el contexto exclusivo de su vida individual es un empobrecimiento terrible. Pero saber que ese sujeto está atravesado por la psique colectiva, es un contexto completamente amplio, diverso, y nos daría muchas posibilidades para desituar y descentrar a ese sujeto, que yo no sé por qué sigue centrado. Pues es que esto puede que vivimos en un planeta secundón,
procedemos del mico, no hablamos, no deseamos, somos hablados, somos sostenidos por el deseo y todavía seguimos en una quimera de que yo, el sujeto, pues, que yo pienso, sí, yo pienso, luego desisto. Entonces, esto cambiaría, esto movería y nos permitiría introducirnos en un campo, en el concepto de campo de la física, en un campo que es una especie de red, o en una totalidad enrollada que se desenrolla en cada manifestación como un pergamino que se abre, o como un abanico que va mostrando sus distintos pliegues y se va abriendo, pero no en una quimera que seguimos manteniendo realmente, pues, de que es el individuo solo, o es esta cultura o esta sociedad exclusivamente, o sea, yo creo que eso rompe al abrir el panorama enorme. Y por supuesto habrá que investigar muchísimo a Gigerich. Ya les dije, hay una falencia enorme que implica también una actitud también crítica frente a él, que es que no estén traducidas sus obras, que son como, es una barbaridad, al castellano. Solamente tenemos alrededor de unos 20 artículos, que son capítulos de sus libros, pero no son libros completos. Entonces, una tiene que tomar algo que es parcial como total, y ya eso exige, pues, que le torcerle el pescuezo al trabajo de Gigerich. Y que, bueno, pues aprovecho porque aquí hay mucha gente que ojalá, suplico, pido que hayan traductores, que los junguianos del mundo se muevan, aunque les duela, me perdonen la expresión, el culo, su pensamiento, a traducirlo. Porque verdaderamente es un tipo que nos reta y nos pone en cuestión esas mecedoras en las que estamos sentados, y nos conmueve el alma y nos conmueve la psique y nos hace preguntarnos. Yo no sé si él tenga razón, es más, no me interesa a ver si tiene la verdad, porque yo hace mucho que sé que la verdad no la tiene nadie, se construye. Pero este ser humano en el movimiento de la comprensión de la psique es hoy para mí importantísimo. Bueno, tenemos muy poco tiempo, pero vamos a hacer lo siguiente. Dos últimas preguntas, breves, Marta, por favor. Antes de seguir con las preguntas, de una vez, ya que hay personas que se están retirando, les agradecemos su presencia en el evento, los invitamos a futuras actividades que promueve el Grupo Psiconex. Y terminamos entonces con estas dos preguntas. Primero, Lanzaste, ¿tú puedes venir, por favor? Mi pregunta es un poquito para cada una de las dos. Se relaciona con lo que dijo ahorita la profesora Gloria sobre los neuropsicoanalistas. También hemos notado, pues, por el profesor Lisímaco, que hay una corriente amplia de psiquiatras junguianos, por ejemplo en Venezuela y en varias partes. Y hay algo que yo decía, y es que el gran problema que había, pues, como con la psiquiatría y las miradas más biologicistas a la psicología y las psicologías profundas, era simplemente una cuestión de que está primero, pues, como lo del huevo y la gallina. Jung decía que no podía preexistir el aparato físico al psíquico, sino que el psíquico se comunicaba de alguna manera con lo físico y el mundo a partir de él. Entonces, por eso no se podía pensar en lo psíquico como el fenómeno de los ganglios, pues, de los apéndices del cerebro también como un sistema químico. Entonces, de pronto, si es posible más epistemológicamente o si es posible más prácticamente, o que me digan algún autor al que me pueda remitir para saber cómo son las aproximaciones a la ciencia médica desde la psicología profunda, que su objeto, pues, siempre va a ser metafísico, que se dedica a lo somático. Yo te voy a responder con lo que el psicoanálisis, que no es psicología profunda, porque hay un asunto que tendríamos que debatir después. ¿Qué es psicología profunda? ¿Por qué el psicoanálisis no es psicología profunda?
Una pista es el concepto de extimidad, una pista solamente, pero habría que desarrollarlo y sustentar. Con respecto a lo que planteas, te diría lo siguiente: desde el psicoanálisis eso está resuelto y por eso hice alusión con el concepto de pulsión. El concepto de pulsión es un concepto freudiano, ¿sí? Y ese debate de los neurofisiólogos, que son además las mismas, inclusive sería muy interesante coger los textos de los neuropsicólogos, neurofisiólogos, las preguntas que se planteaban, el problema a lo cual Freud se confrontó y la revisión que tenemos en el siglo XXI. Y el por qué hoy, ¿cierto?, como una alternativa a el neuropsicoanálisis, ¿cierto? Que lo señalo porque hay quienes están ocupando de esto y estamos a la espera de, en el grupo de investigación Psiconet, que nos digan para que podamos hacer el debate, ¿cierto? Agdi Hassan es del grupo, él es psiquiatra y está precisamente proponiendo toda una investigación en este aspecto que realmente es reciente, ¿cierto? Yo salvo esa pregunta diciendo, pues es que esa diferencia entre cuerpo y psique, Freud la resolvió con la pulsión. Es decir, con eso Freud resolvió el problema desde Homero, y así lo digo, desde Homero, ¿cierto?, entre mente y cuerpo. Por la edición, sino como se aproximan al objeto del conocimiento, pues como ya se habló ahorita, la edición muy limpia, pues. No, bueno, el objeto de conocimiento, si estamos hablando de objeto de conocimiento en la ciencia o si estamos hablando del objeto del conocimiento para el sujeto. Y entonces ahí no bastaría leer los dos principios de la Kaiser psíquico freudiano para ver qué es lo que nos dice en 3 párrafos de la psicología, que es muy bello. O sea, yo te podría decir que Jung trabajó contra esa división y contra esa separación desde el comienzo, pero Jung plantea la simultaneidad. Y pone un ejemplo que es muy bello, él pone el ejemplo de una hormiga. Él dice, es la coincidencia y la simultaneidad entre la imagen, por ejemplo, como dice el de la hojita del cítrico, y la hormiga. Lo que hace que la hormiga vaya a comer hojitas de cítrico. Para Jung la vida es una simultaneidad entre la imagen, el medio ambiente y el sujeto, sea cual sea, un animal. Es una simultaneidad, no hay un 1, 2, 3 y 4, además porque Jung no concibe la vida linealmente, ni lineal derecha ni lineal ascendente, o sea, siempre está hablando de una simultaneidad. Y tiene un concepto que es muy interesante, que es el concepto de el nudo que se daría entre la vida, digamos, biológica y la vida con pasión, o sea, entre la zoe y la bio, ¿sí? Que es el concepto del aspecto psicoide del arquetipo. Y cuando él trabajó las imágenes o las protoimágenes, que acuérdate que el ejemplo este famoso de cuando Ulises está atrapado en la isla y él quiere salir, entonces le dicen que tiene que ir a coger a un animal que era como un león marino, que era nada menos que Proteo. Y que cuando cogiera Proteo le iba a decir cómo salir de la isla. De ahí viene la palabra proteico, que es como amniótico. Entonces él va y coge el león marino y se le vuelve serpiente, lo coge como serpiente y se le vuelve nube, lo coge como nube y se le vuelve arena, Lo proteico es el movimiento de las imágenes, no hay protos. El protos es el movimiento mismo, en simultaneidad. Es un concepto, o sea, yo rastrearía un poco por el lado del aspecto psicoide del arquetipo, que es un ombligo, pues digamos, un ombligo teórico. Yo les escribo. Buenas. Mi pregunta es la siguiente. Ustedes están hablando de que la conciencia, su transformación o su desnaturalización
bien sea inducida por esa psique objetivo, por esas corrientes históricas, ha creado por así decirlo, una despolarización entre ese ego y esos deseos tan abismal que hoy el ser humano prácticamente carece como de un acceso a la libertad. Entonces, pues la libertad de esos deseos, de esas aspiraciones. Mi pregunta es pues tanto para Marta como para Gloria, en específico sobre la trascendencia. La trascendencia obedece a esas aspiraciones que van como ligadas a la corriente de lo llamamos, no sé, capitalistas o externas, o pues qué es lo que la distingue, simplemente algo jerárquico de una aspiración, por ejemplo, como la del poder. A ver, Jung definió la libertad de una manera muy dolorosa. Jung dice, la libertad consiste en ser lo que tenemos que ser. Define la libertad por un tener, por una obligación, que ya eso también sería otra contradicción en los términos. Y yo siempre recurro a un fenómeno agrícola, porque yo soy cultivadora, donde la libertad es que un repollo tiene que ser repollo. El problema radica en cómo sabe el repollo sobre su repolleidad. Porque el síntoma para Jung es ser lo que no somos. Y de ahí viene el famoso frontón en Grecia de conócete a ti mismo para saber quién eres y para devenir aquello que eres. Y entonces viene el viaje al submundo y viene el encuentro con la hermana gemela del alma y viene pues la indagación de digamos, quiénes somos, que no somos en el ego, pues, para ponerlo de otra manera. O sea, la libertad, pues lo siento, no somos libres. O la libertad sería que estamos obligados a saltar o a saltarnos a nosotros mismos para saber quiénes somos y cumplir eso como destino. En el sentido del destino, no como hoy pues de que coja destino, trabaje. No es destino como trabajo, sino el destino como el desarrollo de lo que somos, el movimiento de ese ser que somos a partir del conocimiento. Eso, bueno. Y la trascendencia, que yo no sé en qué término la planteas, para yo la trascendencia es todo aquello que la conciencia no puede. No es Dios. La conciencia solo sabe hacer una cosa: dividir, separar. Por eso se dice, hay conciencia en el momento en que se sabe discernir el bien del mal. Separar, oponer, dividir y fragmentar. En cambio, por eso la conciencia es diabólica, porque crea díadas, oposiciones. En cambio, el inconsciente es simbólico, porque crea asociaciones, amarres, es como la sístole y la diástole, la respiración y la expiración. Entonces, la conciencia, es que uno no le puede pedir a la conciencia que sea lo que la conciencia no es, ni que haga lo que no sabe hacer. Su índole es separar, diferenciar, y la índole del inconsciente es asociar, juntar, crear, hacer puentes, reunir, matrimoniar. Pero la libertad se consigue en los términos, digamos, junguianos, en el conocimiento de aquello que somos, allí donde somos, sin fragmentar. Luego, para Jung, el inconsciente es trascendente a la conciencia. No porque sea divino, pues, no es porque sea un Dios y yo puedo ir ahora a rezarle al inconsciente o buscar a su representante en una iglesia y confesarme. A ver, no sé cómo respondería a tu pregunta, porque tiene como dos caras, ¿sí? Por un lado, cuando señalas que cada vez con los movimientos sociales el sujeto está más alejado, ¿sí?, de sí mismo, escindido, ¿cierto? Y con todos los comentarios además muy precisos que Marta extrae de este pensador sobre lo de la web, todas estas condiciones. El psicoanálisis
parte de ese presupuesto, es decir, que el sujeto está escindido en sí mismo. ¿Sí? De allí que Freud haya interrogado precisamente el yo cartesiano y lo que Descartes produjo al unir ser y pensar. Digamos, de esta manera, el psicoanálisis vuelve otra vez a amarrar ser y pensar. En ese sentido, entonces, esa decisión que además aparece claramente en el síntoma, ¿sí? El síntoma muestra la división del sujeto, es decir, cómo el sujeto está escindido de su condición de deseo, que es, contrario a lo que dice Descartes, lo que le permite hacer, ¿sí? Y ser, su condición de deseante. Entonces, en esa perspectiva, la trascendencia tendría que ver con el saber sobre su propio deseo, que es lo que le permitiría trascender en acto, ¿cierto? Y ahí introduciríamos otra diferencia que sería muy interesante entre lo que llamamos acción, acto, acting out, pasaje al acto, ¿cierto? Entonces la trascendencia tendría que ver con el acto donde el sujeto se realiza, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Donde se realiza desprendido del otro, porque no hay acto verdadero, sino aquel que se funda en el deseo, y el deseo es la división del sujeto. Entonces ahí hay una paradoja que es muy interesante, ¿sí? Que es lo que el psicoanálisis va a desarrollar. Entonces mira que la trascendencia no está fuera, no está en el sentido como Marta lo acaba de señalar, pues, o religioso, ¿cierto? O aspirar a lo que se aspira, ¿sí? En general en la web, sino inclusive interrogar lo que la web propone desde el mismo deseo, porque es que el sujeto se engancha también a la web a partir del descentramiento de su deseo. Bueno, agradecemos a las profesoras, un aplauso para ellas. Gracias. Probablemente entonces tengamos una segunda parte. No. Tercera, Pues cuarta. mañana. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.